Hace unas semanas atrás, uno de estos pocos seguidores que aún le queda a la Machado intentó desprestigiarme sacando con pinzas algunos de mis contenidos. Más allá, esto no es ninguna respuesta para ese braquicefálico, sino es un recordatorio de lo claro que yo fui y de lo acertado que realizaron mis estudios sobre el tema en cuanto a las que podía suceder en nuestro país. Y la mejor forma de demostrarlo es a través de los propios videos, en su debido momento. Como pueden ver, este es el 21/11 del 2025. El día de hoy es uno de los días más movidos noticiosamente en estos últimos 3 meses, y particularmente por el amplio despliegue militar, la cantidad de aeronaves que han estado volando el Caribe el día de hoy. Constantemente actualizo mi opinión con relación a este tema, por cuanto esto es variable, esto no es una regla fija, esto no es un análisis y una opinión fija. Cada semana se agregan o se retiran nuevos elementos de la ecuación. Un paréntesis oportuno. Siempre comento que esto es variable, que aquí nada está escrito sobre piedra. Por ejemplo, esta semana se agregó las 3 declaraciones que ha hecho Donald Trump con relación a conversar con Nicolás Maduro. Esta es una variable importante. Sí, Donald Trump, y fue él el que lo comentó, debemos recordarlo, que 3 veces antes que Nicolás Maduro admitiera que habían conversaciones, Trump lo dijo. Esto da a entender que se estaban abriendo espacios de comunicación entre ambos países. Una amenaza se hubiera hecho en un solo comunicado, no en 4 como que los que finalmente se hicieron. Que ha, por cierto, generado un gran revuelo, especialmente en los grupos pro intervención y bombardeo de Estados Unidos en Venezuela. Esto que muchos desearían convertirnos en el Estado 51 de la Unión. He dicho en varios contenidos y en vivos y entrevistas de radio y otros medios que considero que sigue estando en primer lugar lo que he dicho desde mucho antes que empezara esta actividad militar estadounidense en el Caribe, y es que es un juego psicológico. Insisto, esto tiene todas las características de ser un juego psicológico. Sin embargo, reitero lo que he dicho en otras oportunidades, sigue estando, aunque las ecuaciones o las partes de la ecuación han cambiado, o elementos de esa ecuación han variado, los resultados para mí siguen siendo lo mismo. Es 80% o 80, del 1 al 100, 80 es una actividad, una maniobra psicológica, un 2 o 3% sería una acción militar, y esta acción militar sería básicamente algo quirúrgico. La operación no fue quirúrgica como tal. Quirúrgico es algo que prácticamente ni se detecta, por eso es quirúrgico. Hecho con mucho cuidado, con mucho sigilo, con mucha técnica. Esto fue un bombardeo vulgar y silvestre, pero no fue un bombardeo a Venezuela, porque yo también predije que de existir alguna acción de intervención aérea de Estados Unidos, o de Estados Unidos sería aérea, y sería algo puntual, así a un sitio específico, bien sea en la costa o una base militar en Maracay. Yo veía más difícil Fuerte Tiuna, pero finalmente se dio porque al fin y al cabo el objetivo era Maduro. A medida, a mi juicio, a medida que más pasen los días, más se reafirma la opción de que esto es un tema psicológico y más se aleja de una acción militar de envergadura. Llámese desembarco, llámese intervención, llámese bombardeo masivo. A medida que pasan los días, esto se aleja del panorama. Sigue estando presente la posibilidad de una acción quirúrgica con el fin de salvar el nombre de Trump y de Estados Unidos por el desastre que esta operación significa en términos reales. Un mes y medio aproximadamente antes del 3 de enero, estaba proyectando cuál era uno de los escenarios que podía presentarse en Venezuela, tal cual como se presentaron. Y justamente, oigan bien lo que les voy a decir, lo que puede marcar la diferencia absoluta de que esta operación termine siendo un desastre para los Estados Unidos o que tenga una afectación para Venezuela por una respuesta de Estados Unidos es la solidez que mantengamos nosotros como pueblo venezolano frente a este ataque psicológico de los Estados Unidos. Y sin duda alguna, esto resultó. No se atrevieron a desembarcar, no se atrevieron a hacer una acción de presencia en suelo venezolano que no fuera algo muy puntual. Es más, básicamente, los Delta ni siquiera bajaron de los helicópteros. Nicolás Maduro aceptó entregarse y su cuerpo de seguridad, los que todavía estaban con vida, lo acompañaron hasta los helicópteros de los americanos que aterrizaron en la base. Nunca se descartó la posibilidad de una acción de este tipo. De hecho, lo estamos ahí diciendo en el mes de noviembre. Y tal como Padrino López indicó, no se avanzó en una operación distinta para evitar lo que estamos viendo ahorita en Irán. Han pasado 95 días y hasta los momentos, hasta el día de hoy, se ha demostrado lo que hemos dicho, y permítanme un poco la modestia, he sido completamente asertivo en lo que les he mencionado. Por lo tanto, sigo insistiendo que debemos tener la unidad absoluta, que reflejemos además ante el exterior de que Venezuela sigue unida, no a Nicolás Maduro como individuo, al liderazgo del pueblo venezolano en manos del gobierno, que es el que se encuentra en estos momentos, y que prefiere mayoritariamente seguir con Nicolás Maduro que la intervención de Donald Trump en nuestro país, a traernos un desasosiego y un futuro incierto como la mayoría de los futuros que han tenido que transitar los países invadidos por los Estados Unidos. Pues tampoco me equivoqué en este sentido. Desde el 3 de enero nuestra economía se ha visto bastante afectada y afortunadamente Estados Unidos al menos reconoció lo que les habíamos advertido y sus departamentos de inteligencia lo confirmaron, que aquí no tiene ningún tipo de liderazgo María Machado, ni siquiera tiene respeto del pueblo venezolano. Todo lo demás que vemos alrededor, que si ahora no va a ser la FAS, va a ser la Secretaría de Estado la que nombre, que entregue el agua, el cartel de los soles, todo eso es relleno para seguir generando la mayor cantidad de presión psicológica para que al momento de sentarse la situación no le sea tan adversa a los Estados Unidos. Porque reitero lo que he dicho en todo momento, cada día que pasa, durante todo este periodo que lleva más de 3 meses, quien sale fortalecido es Nicolás Maduro, quien sale debilitado es Donald Trump. Y el tiempo, y todos los apoyos que han habido de lado y lado demuestran lo contrario, como por ejemplo. Por eso, ya a estas alturas es confirmado lo que yo he dicho, y es lógico. Aquí quien traicionó a Nicolás Maduro fue Donald Trump, porque estaban conversando, se habían adelantado unas conversaciones. Y aquí no había nada con relación a una extracción.
o una renuncia solicitada por Trump, ni que Trump fuera presidente de Venezuela. No lo es ahorita. Aquí te ha demostrado que no existe ningún tipo de tutela después de todo lo que ha pasado, mucho menos lo había en ese momento. Simplemente la jugada para lavarse el rostro Donald Trump ante la cagada que había puesto era llevarse de esa manera a Nicolás Maduro. Era más costoso haberlo dejado negociando con él. Puerto Rico, porque por supuesto le queda más remedio. Mientras que la desaprobación, Unión Europea, Reino Unido, Francia, Canadá, Panamá, aunque aquí lo colocan, ha dicho que no va a permitir el uso de su suelo para atacar a Venezuela, lo mismo acaba de reiterar la propia Trinidad y Tobago. En fin, esto es una derrota para Estados Unidos. Ahora, quiero dar un par de datos adicionales. Si en Venezuela estuviesen esperando las altas autoridades una acción tan grave como un bombardeo, la mayoría de las embajadas hubieran retirado sus embajadores. Más por ejemplo en el caso de Rusia, que acaba de reiterar el día de hoy que está codo a codo con Venezuela ante las amenazas de los Estados Unidos. Pues bien, yo compartí con el embajador de Rusia el domingo pasado en el Teresa Carreño. Y sabemos que embajadores como el de Cuba y Nicaragua están en nuestro país. Y les nombro estos tres países porque son aliados incondicionales de Venezuela y estarían en alto riesgo en caso de una acción militar en nuestro país. Les recuerdo también algo que analizamos recientemente. Una acción militar en Venezuela dispararía el precio del barril petrolero. Y eso no le conviene a nadie, menos a los Estados Unidos, con la situación económica tan frágil que tiene. Entonces, escuchaba hoy a alguien hacer un análisis y es bastante certero. Este paso de Donald Trump puede ser parte de una estrategia que además es conocida, que es tomando en consideración que no pudieron doblegar al gobierno de Venezuela, ni a las Fuerzas Armadas, ni al partido político, ni a la oposición en general venezolana. Entonces van a otra etapa, que es una supuesta negociación. Que tal vez no sea ninguna negociación, que simplemente, ¿qué me das para que esto se termine? Tal como anticipé a mes y medio antes del 3 de enero, todo lo que se estaba llevando a cabo, Maduro adelantó todas las negociaciones que hoy en día se están firmando en acuerdos o suscribiendo en leyes. Pero Donald Trump no podía permitir terminar esta sesión con Nicolás Maduro, quien lo había jodido en su primer gobierno. Y además, para poder resolver los errores que había cometido en su primer gobierno, iba a tener que levantar las sanciones y hacerlas frente a Nicolás Maduro, que tanto se las reclamó, lo iba a dejar muy mal parado frente a todo el mundo. Así que finalmente hizo esa acción de manera unilateral para luego sentarse a negociar con el gobierno legítimo de Venezuela, que quedaba, de acuerdo a la Constitución, encabezado por Delcy Rodríguez. Al día siguiente publiqué este contenido. Cada día que pasa, el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe es un día en el cual se debilita Donald Trump y se fortalece Nicolás Maduro. Feliz 22 de noviembre y Venezuela sigue en resistencia, alerta, pero sin descuidarse. Aquí además me sumo a una opinión que ya yo había emitido de acuerdo a la información que yo he manejado y que también lo dijo ayer en su en vivo Inir Urbaneja. No existe la menor oportunidad o posibilidad dentro del gobierno nacional de que haya algún tipo de negociación que tenga que ver con la presidencia de la República. Eso, o sea, es que entonces que Donald Trump no gaste la llamada para que los vendedores de potes de humo se relajen 4 veces en 6 días, en 5 días, 4 veces. Donald Trump ha dicho que va a hablar con Nicolás Maduro. Por cierto, lo está legitimando. Al decir que va a hablar con él, lo está legitimando por completo. La salida de María Machado de Venezuela es negociada. Ha sido parte de una negociación para que no entorpezca lo que pueda venir de aquí en adelante, que son acuerdos energéticos. Ya hoy en día, tras 3 meses de esa intervención del 3 de enero, y yo, mes y medio antes, vaticinaba este elemento clave de toda esta situación. María Machado fue sacada de Venezuela para que no tuviese ningún tipo de injerencia en el plan que ya venía desarrollando Trump de sacar a Maduro del país para poder negociar con Delcy Rodríguez sin la interrupción de la Sayón. Y la sorpresa de la Sayón y la solicitud de que la permitieran regresar con Edmundo González a tomar posesión es una muestra clara e inequívoca de que no estaba informada de nada. Y vamos a recordarle a los vendedores de potes de humo lo siguiente. ¿Por qué Estados Unidos no puede atacar a Venezuela? Al menos que sea un ataque como el que cité hace rato de Irán. Recordemos que el ataque de Estados Unidos a Irán a mediados del año pasado fue un ataque puntual. Es decir, confirmando mes y medio antes el abanico de posibilidades de lo que podía suceder y cuál sería la opción de caso de haber un ataque que más posibilidades tendría de efectuarse. Venezuela ha venido sumando a través de una estrategia muy bien montada de resistencia, que digamos es una extensión, lo que está haciendo Venezuela con Estados Unidos hasta ahorita es una extensión de su plan militar. El plan militar de Venezuela no es atacar, no tiene cómo atacar a los Estados Unidos, pero sí tiene un plan de defensa y de resistencia muy bien armado que
está al unísono con esto que han estado haciendo con Estados Unidos. Amenazas, maniobras militares, tentando, provocando, y Venezuela se ha mantenido tranquila, sin caer. Y la forma de yo verlo es muy sencillo. ¿Quién dijo 7 veces? 7 veces dijo, yo voy a hablar con el otro. Lo dijo Donald Trump. Nicolás Maduro jamás habló de que iba a hablar con el otro. Pero lo cumbre de esto, que te demuestra quién fue el que llamó a quién, es que 3 de esas 7 veces lo dijo en una semana, durante una semana, donde ya después se supo que la conversación había existido. No habían hablado. Que ya habían hablado, porque teóricamente la conversación fue el viernes, si mal no me recuerdo la fecha, 21 de noviembre. Entonces, si tuvo la conversación el 21 de noviembre y todavía seguía diciendo, bueno, déjame ver si hablo con él, de repente le digo una sola cosa, de repente le digo 2 cosas, ya habían conversado. Esto te demuestra que quien está buscando la boca para besar es Donald Trump, compadre. O sea, me van a disculpar, pero no lo veo de otra manera. Y luego, ¿quién filtra la información? ¿El BTV? ¿Miraflores? No, la filtra un diario estadounidense y claramente dice que la información le llegó de la Casa Blanca. Miren lo que yo decía el 17 de diciembre del 2025. Y quiero también decir algo aquí con relación a lo que pueda suceder adelante. Evidentemente tenemos que elevar aún más nuestro nivel de alerta y nuestro nivel de apesto operacional. Y estar completamente dispuesto y preparado para cualquier confrontación. Ustedes han podido ver aquí, en 3-4 videos de muchísimos más que hay, que si bien es cierto, en un 80% para los meses, los finales de noviembre, principios de diciembre, consideraba que esto era un tema de guerra psicológica, un 20% nos manejábamos a diferentes posibilidades de acciones en torno a Venezuela. Pero siempre aposté que si estas acciones se realizaban, serían o una acción puntual o una extracción. Y acción puntual me refiero a bombardeo. Siempre dije que Estados Unidos no se atrevería a entrar por tierra. Y no lo hizo. Tampoco hizo la extracción. Finalmente eso no fue una extracción. Finalmente hizo un bombardeo puntual tal y como lo dije, con suficiente anticipación. De tal manera, vendepatria, pobre hombre, que te equivocaste nuevamente. Y espero tus disculpas, pero sé que eres tan cobarde que vas a ser incapaz de